Cando un negativo, como eu, que salí de 12 anos e cumprí 13 años a bordo, automáticamente empieza una tristeza porque empieza a extrañar la vida normal y diaria que teníamos aquí en Asponte. Es increíble aquellos barcos que iban cargados de... Unos porque iban como nosotros por primera vez a Cuba, de migrantes. Otros porque habían estado en Cuba y habían ido a España a ver a su familia y volvían otra vez. El primer impacto que uno recibe era que esos barcos entrando por la bahía y se paraban en el medio de la bahía, automáticamente aparecían unas lanchitas con personas en esa lanchita llamando a los parientes que venían de barco. Fulano de tal, fulano, fulano. Pero estoy hablando de 50 o 100 lanchitas. Incluso ya no existen, pero tenían un nombre muy especial. Entonces, bueno, ver ese barco grande en aquella época, para aquella época, y ver esa lanchita llamando a los paisanos por sus nombres. En el caso nuestro, Rosario, Rosario. Entonces cuando tú miras para allá abajo, ves a una persona que te está saludando. Ese es el primer momento que uno empieza casi a llorar. Porque durante la travesía no conoce a nadie. Y entonces vas a ver a una persona que te está llamando. Y la gran mayoría de los que veníamos en el barco, todo el mundo llora en ese momento, o lloraba en ese momento. Ver aquel movimiento de coches, de cientos de miles de coches caminando de un lado para otro, cuando aquí, en Puentes, solamente había un coche y, y malamente caminaba, como él que dice, y llegas a un lugar donde hay cientos de coches, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, o miles de coches, ya es el segundo tropiezo. Y así poco a poco va uno tropezando con los cambios brutales que había en ese momento. Llegas a la casa de tus parientes y lo primero que te encuentras entrando en la casa, en la sala, es un televisor. Tú empiezas a ver unas figuras en esa cosa que tú no sabes qué cosa es, que ni nadie sabía aquí qué cosa era un televisor, porque nadie aquí sabía que era un televisor. Llegas a esa ciudad con que ya la casa de nuestro tío tenía televisión. Entonces ves a la gente hablando y te quedas bobo, no sabes qué vas a hacer, porque para ti eso son cosas nuevas. Y así sucesivamente fueron las cosas que más me impactaron durante mi primera llegada ahí. Llegas a un país donde todo es diferente, donde existen razas diferentes a la tuya, donde existen costumbres diferentes a las tuyas, comida distinta a las tuyas, donde todo es nuevo para ti. No pasando mucho tiempo y muchos años cohibiéndote de hablar en público porque no quieres expresarte, porque tienes miedo que tus expresiones se confundan. Porque aunque parezca que no, a veces nos pasa cuando emigramos, que nos cortamos por falta de conocimiento, y sobre todo cuando tú vas a un mundo muy desarrollado como era Cuba en aquella época, no quieres pecar y lo que haces es contraerte al hablar, al dirigirte, al vestirte, todo. No te puedes vestir normalmente como la gente allí porque no tienes el dinero para poder comprarte la ropa que hace falta. Si no tienes que comprar ropa para poder vivir y mantenerte. No puedes comer lo que otra gente come. Vas a comer lo más económico posible porque tu dinero no te alcanza. Vas a tratar de aprovechar el tiempo al máximo en todo, en tu vida, en tu juego. Los juegos desaparecen. Cuando tú llegas allá, ya no existe el amigo aquel que te conoce desde que naciste, que forma parte de tu equipo, forma parte de tu escuela, forma parte de tus juegos personales. O sea, muy difícil los primeros años de un emigrante adaptarse a una vida en un país como Cuba en este caso. Para mí fue un error garrafal que hicieron conmigo en el sentido de que
en vez de haberme llevado a la escuela del Centro Gallego, que era donde estaban mis paisanos de cualquier parte de Galicia, estudiaban ahí, me pusieron en una escuela americana, Havana Business Academy, no se me olvida. Pero era una escuela americana, pero era una escuela que daba, te graduabas de un diploma de comercial. O sea, recuerdo la asignatura. Tenía taquigrafía, tenía contabilidad, mecanografía, matemática, inglés. Inglés. Esa fue la batalla mía. Y llegar a esa ciudad donde cualquier niño allí sabía lo que quería decir yes, no, one, two, three, no, sabía cualquier cosa. Yo jamás había oído una palabra en inglés en mi vida, ni sabía lo que quería decir. En cambio, me meten en esa escuela, donde era una escuela de la pequeña burguesía como tal. Costaba en aquel momento $18 mensuales la matrícula, el asistir a la escuela, que lo pagaba mi tío. Mi tío me quería preparar comercialmente bien, pero para uno que va de aquí, con la edad que yo fui, es un encuentro dificilísimo. Bueno, yo logré aprobarlo todo menos el inglés. El inglés no me ha entrado ni en mi vida nunca. He estado en escuela de inglés, tengo título en inglés, pero no lo desarrollo porque mi acento gallego se mezcla con inglés y soy malo pronunciando. Y así sucesivamente hasta que terminé, me gradué, mi título de contabilidad y me hago contador, que era lo que yo podía hacer en aquel momento de trabajar como contable. Eso por un lado. Por otro lado, yo ayudaba a mi padre que había logrado montar un taller de barnizar muebles, donde tenía 4 o 5 trabajadores, y yo iba a la escuela por la mañana y trabajaba por la tarde en el taller de mi padre. El taller de mi padre, el trabajo mío era lijar muebles. Lija y lija y lija y lija, lija, mucha lija, y mucha lija. Pues era para ayudar a la casa, en definitiva. Pero bueno, ayudaba, iba a la escuela y ayudaba hasta que me gradué. Una vez que ya me gradué, que ya tengo ya 17 años, ya yo quería trabajar para tener mi dinero propio, porque mi padre no me daba nada. Con 17 años, a mí se me ocurre, da la casualidad que donde mi padre compraba los materiales de ferretería para su trabajo, como yo era el que iba allí constantemente a buscarlo, pues le hablo a los dueños de allí para trabajar ahí en la ferretería. Y automáticamente ya uno de ellos me dijo, "Ah, está bien, ven el lunes a trabajar para acá." Hago el comentario en mi casa con mi madre se lo comenta a mi tío, Julián, y Julián montó una perreta del carajo y me dijo, al día siguiente, estate preparado que te vengo a buscar porque vas a trabajar conmigo. Al día siguiente mi tío Julián me llevó por su trabajo, empecé a trabajar con él el 15 de abril del año 1957. Y estuve trabajando con él hasta que se hizo la intervención de la papelería. Era una casa de papelería y venta de efectos escritorios. Estuve trabajando ahí del año 1957 al año 1963, en que fue intervenida. Y no fue intervenida, más bien fue que esa casa tenía 3 dueños. O sea, un dueño que radicaba en Asturias y 2 que estaban en Cuba. Pero el segundo dueño se había casado con una americana y se fue para los Estados Unidos. Quedaba Julián. Pero no, en Cuba había una ley que podía estar ausente uno de los dueños, pero no dos. Y entonces, en este caso, Julián, que era mi tío, entregó esa casa. Y ya, a partir de ese momento, empiezo a trabajar en el libro, pero ya en una empresa del Estado. Y ahí he trabajado prácticamente casi toda la vida relacionado con libros. Fundador de la Imprenta Nacional de Cuba, fundador del Instituto Cubano del Libro. He tenido la oportunidad de representar el libro en muchos países, en ferias, exposiciones, en Cuba. Todo lo que era feria tenía que ver siempre conmigo, ferias del libro.
Y gracias a eso pude conocer mucho mundo y estar en muchos países. Y también participaba en todas las contrataciones que tuvieron que ver con libros. O sea, siempre estuvo relacionado al libro como tal. Y ahí estuve trabajando 45 años. Me jubilo en el año 2002. Con 62 años me jubilo. Así que hace ya 22 años que estoy jubilado. Por mi trabajo, como yo viajaba a los antiguos países socialistas, yo siempre trataba de que eh, coincidir, de que saliera. O sea, Cubana Aviación salía de Madrid. Entonces yo trataba de que viniera en un avión que me dejara en Cuba, que me dejara aquí en Madrid 3, 4, 5 días para estar yo aquí en Madrid. Eh, Vaya, para hacer una cara y como eso era un gasto que me lo tenían que pagar, no me importaba, 3 o 4 días. En una visita que hace el Ferpo a La Habana con su esposa, que coincide, va a mi casa, yo estuve con él, ayudé a algunas cosas, coincidimos y le explico que mi problema era que yo pasaba por Madrid, pero yo no sabía cómo llegar a Puentes, ni tenía conocimiento cómo llegar a Puentes. No sabía cómo llegar a Puentes. Y él me dijo, no te preocupes, cuando tú hagas eso, tú me llamas a Pepe. Me dio todas las variantes de Pepe en Madrid y Pepe se va a encargar de hacer todo. Entonces, en ese primer viaje que yo voy a Puente, que vengo a Madrid, llamo a Pepe. Pepe automáticamente me fue a buscar a donde yo estaba. Y automáticamente ya se puso de acuerdo con el FERP. Me llevó para la terminal de ómnibus de allí, de Madrid, cuando aquellos los ómnibus iban hasta Lugo. Y supuestamente el FERPU estaba en Lugo, esperándolo. Pero estaba con Pepe estaba. Yo no conocía a Pepe. Pero veo al Ferpo y veo a él y yo digo, y se parecía. Entonces, ahí mismo me recogieron y ahí mismo vine para Puentes. Entonces, me pasé 72 horas aquí sin dormir, prácticamente. De toma y dale para acá y come para allá. Pues todavía existían muchos agentes de mi edad aquí, de mi edad. Entonces, bueno, ese fue mi primer viaje. Yo creo que debe haber sido el 82 por ahí. Automáticamente que uno llegaba a Cuba, te hacían socio del Centro Gallego. Eso era la primera. La etapa que nosotros fuimos, todavía el Centro Gallego era totalmente de los gallegos como tal. Entonces, al ser socio del Centro Gallego, eso te permitía que tenías la benéfica, que es la quinta, como decíamos nosotros, o sea, el hospital que nos podía atender y no teníamos que pagar nada. Eso estaba incluido dentro del recibo que tú pagabas. Tenías derecho al centro gallego, a todas las actividades que había en el centro gallego, gratis también igual. Tenías derecho al cine gratis dentro del centro gallego. O sea que ahí se pasaban muchas películas españolas de aquella época. Entonces nosotros íbamos, enseñábamos el carnet y no teníamos que pagar nada. Y también las actividades culturales que había allí, no teníamos que pagar nada. Y teníamos también en la playa. Había un balneario que era de la sociedad, del centro gallego como tal. O sea, esa es la primera. Y la segunda era hacerte socio de la sociedad de Puente de García Rodríguez, donde mi tío en aquel momento era vicepresidente de la sociedad. O sea, todo estaba relacionado con gente de Puente. Entonces, bueno, automáticamente ya estabas enmarcado en todas las cosas de la sociedad. Y seguimos pagando nuestros recibos durante muchísimos años, hasta que un día nos citan. Nunca yo había ido al centro gallego o sea, había estado por otro tipo de cosas, pero no dentro de la sociedad como tal. Sabíamos quién estaba en la sociedad, sabíamos quién era este hombre que tenía un jardín, que era no sé qué, o sea, pero no había, no había un contacto directo con la sociedad como tal. Hasta que un día nos llaman, a mí, a de otros más, de aquí de Asponte, para que nos hiciéramos cargo de la sociedad
porque no tenía dinero. O sea, mientras ellos tuvieron dinero en la caja, no hicieron nada. Entonces había una sociedad que era la Golada, que estaba interesada en que no se perdiera la sociedad más que nada, ¿no? Sino que, o sea, que no se perdiera la sociedad como tal ni los socios y que pusiera y que se fusionara con Golada. Y ese es el motivo por que se fusiona con Golada. La situación de todas las sociedades gallegas en este momento es bastante difícil, dada la situación y los cambios económicos que ha habido allí últimamente. Nuestra sociedad hemos tratado de mantenerla y se ha mantenido con bastantes actividades, gracias siempre a la ayuda que nos han dado aquí por parte del ayuntamiento, que es lo que nos permite hacer actividades que la gran mayoría de la sociedad de ahí, ninguna puede hacer actividades. Nosotros somos una de las pocas de sociedades pequeñas que logramos hacer varias actividades sociales durante el año con todos los asociados. Nuestra sociedad oscila entre 250 a 300 asociados, no gallegos, no gallegos legítimos, creo que soy el único, pero muchos descendientes de gallegos o familiares que fueron gallegos están dentro de la sociedad. Y cubanos, bueno, son cubanos, pero que tienen descendencia gallega. De eso se mantiene la sociedad. Tenemos actividades culturales también que hacemos. Participamos 2 o 3 veces en el año en actividades culturales y nuestra representación a través de un cuerpo de baile, o sea, hacemos actividades en el centro gallego que utilizamos el cuerpo de baile. Cuando utilizamos nuestro cuerpo de baile tenemos la bandera de aquí de Asponte y ponemos la bandera de Asponte, la bandera de la Xunta y la de Asponte. O sea que todos los familiares de aquí de Asponte que hayan tenido un familiar en Cuba, que hayan fallecido, que hayan ido al panteón de nosotros, ahí se mantiene. No se ha perdido ni un hueso, todos están controlados ahí. Uno en un osario general, después de muchos años, pero no un osario general de los huesos sueltos, sino un osario general en bolsas con los huesos y el nombre de la persona. Después, como hemos tenido que hacer distintos arreglos para eso, hemos logrado que unos nichos pongamos las cajitas de los osarios. A cada osario eso le caben como alrededor de 15, 16 o 17 cajitas. Y ya tenemos 2 cajitas llenas, pero están ahí. Y vamos a seguir en esa vía. Como ahora que se estila mucho sumarlo, los huesos, entonces ya tenemos 2 nichos exclusivamente para que la gente lleve y guarde su urnita con la ceniza. O sea que ahí se siguen manteniendo y no se ha perdido a nadie. Yo pienso que es fundamental. En primer lugar, desde un peso que pagábamos nosotros antiguamente por ser asociados, actualmente pagamos 50 pesos anuales por ser socio. Pero 50 pesos en Cuba no da para cubrir los gastos solamente de las taquillas, o sea, de distintas cosas que hay que hacer durante el año. La persona que nos cuida el cementerio, que está presente cuando hay algún entierro, el dinero que nosotros recuperamos por los recibos nos da para mantener el panteón como tal en general. Siempre necesitamos y seguiremos necesitando la ayuda del Consejo para que eso se siga manteniendo como siempre hemos querido. A ver, nadie se puede imaginar los deseos que tengo yo de venir a Asponte. Si yo podía, se venía todos los años. Para mí es un placer estar aquí y poder abrazar a mis amigos, a mis familiares, compartir cosas con ellos, aquellos que me conocieron de niño, aquellos que me conocen de grande. Para mí es una satisfacción enorme. Es más, yo doy este viaje para eso mismo, para calmar mi interés emocional y sentirme útil en lo que hago allí y sentirme aquí todavía como un pontés más que vive aquí. Parece increíble, aunque ahora me expreso en castellano, yo aquí me sale el gallego, o por lo menos parte del gallego, a hablarlo, cosa que en mi época no se podía hablar en gallego, porque nos decían paletos.
solamente sabíamos de gallego porque las abuelas hablaban gallego, pero nosotros en la escuela no hablábamos gallego nadie, ni porque si no éramos paletos. Y eso, yo no se me olvida. Llego aquí automáticamente, me acuerdo de una cunca de esto, de todos los nombres de todas las cosas. Visitando el museo hoy, me doy cuenta de cosas que utilizamos nosotros en mi infancia, que lo vi en mi infancia. Me hace un recuerdo totalmente. Y siempre me voy aquí con un deseo de seguir viniendo. Y siempre que podré, lo haré. Para mí Puentes es mi lugar de nacimiento y eso no se me va a olvidar nunca. Y mis amistades en Cuba lo saben. Es cuando a veces uno pierde un poco la calma, dice, coño gallego, no te pongas, vete para tu patria. Esa es una expresión muy cubana, cuando quieren joderte a uno.